Hola, mi nombre es Edison Buñay y soy estudiante de la Universidad Nacional de Chimborazo de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Matemática y Física. Hoy día vamos a realizar un ejercicio de cálculo integral. El tema establecido es longitud de arco, para lo cual vamos a tratar de explicar o dar una breve introducción sobre la longitud de arco o longitud de una curva. La longitud de arco, longitud de la curva. Primeramente vamos a realizar una gráfica en el plano X y Y, para lo cual aquí supongamos que hay una función continua y aquella función continua le vamos a llamar y es igual a f de x. Entonces, ¿qué nos dice, no? La longitud del arco de la curva que nosotros debemos calcular? La curva desde A hasta B, es decir, es decir, que debemos calcular desde este punto hasta este punto. Esta es la curva subrayada que nosotros debemos calcular, ¿no? Debemos calcular todo esto y para lo cual debemos tratar de conocer o entender el concepto que nos quiere decir, ¿no? Para poder calcular esto. Nos dice lo siguiente: sea una función para lo cual f de x es una función continua sobre un intervalo cerrado a hasta b, entonces la longitud L de la gráfica y, esta gráfica y que está acá, como lo observamos, ¿no? Es igual a f de x sobre el intervalo, está dado por. Entonces, para poder calcular esta longitud de la curva o longitud del arco, debemos aplicar la siguiente fórmula. L es igual la integral desde a hasta b, raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función de x, todo eso elevado al cuadrado por el diferencial de x. Pero también tenemos conocido o conocemos que debemos aplicar la siguiente fórmula, que es lo mismo, tenemos la integral de a hasta b, raíz cuadrada de 1 más diferencial de y sobre diferencial de x, todo esto elevado al cuadrado por dx. Cualquiera de las dos fórmulas establecidas nos permite calcular esta longitud del arco o de la curva. Ahora, si nosotros queremos calcular la longitud de arco en el plano y, entendiendo que aquí debemos calcular en el plano x, no. Pero ahora si queremos calcular en el plano y, es decir, en este plano, el plano x y y. Si queremos calcular en este plano, es decir, supongamos que tenemos aquí una función continua y aquí tengamos un punto y otro punto. Es decir, si queremos calcular esta longitud, suponiendo que este se va a llamar C, este D, entonces para poder calcular esta parte donde se está visualizando, subrayando, debemos conocer o aplicar la siguiente fórmula. La siguiente fórmula para calcular esta parte se aplica que la longitud es igual a la integral desde C hasta D, a la integral desde C hasta D, raíz cuadrada de 1 más la altura, más la derivada de la altura o, o de la función de h de y, todo esto elevado al cuadrado por la diferencial de y. Entonces, esta es la fórmula que nosotros debemos calcular, aplicar para poder calcular esta longitud de arco en el plano Y, ya no en el X. Ahora, conforme a esta breve introducción acerca de cómo calcular en el plano X y en el plano Y la longitud del arco, la longitud de la curva, vamos a tratar de realizar un ejercicio, ¿no? Encuentra la longitud del arco, el arco
que está establecido en la siguiente curva, lo cual nos da que x es igual a y al cuadrado cuando x es mayor o igual que 0 y x es menor o igual que 1. Por ende, para poder calcular, debemos aplicar la siguiente fórmula, comprendiendo que esto va a ser, vamos, esta longitud vamos a tratar de calcular en el plano Y. Es decir, no, primero graficamos, ¿no? Al graficar nos indica que debemos calcular entre el 0 y el 1. Es decir, entre aquí graficamos el punto 0 y el punto 1. Esto es la longitud que nosotros debemos calcular en la parte que se está subrayando. Esta es la longitud que nosotros debemos calcular, ¿no? En el plano Y. Entonces, poder, para poder calcular, debemos aplicar la siguiente fórmula. La longitud es igual a la integral desde C hasta D raíz cuadrada de 1 más la derivada de h de y sobre 2, todo esto elevado al cuadrado por dy. Entonces, ya conociendo esta fórmula, ahora trataremos de reemplazarla. Conociendo que era desde 0 a 1, nos va a quedar que la longitud es igual a, la integral desde 0 hasta 1, raíz cuadrada de 1 más la derivada de y al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado por la diferencial de y. Realizando este proceso, primero debemos tratar de derivar, es decir, aplicando la regla de derivación que es que n elevado al cuadrado es igual a n, este es igual a ver, este es igual a 2n. Entonces, aplicando esta regla de derivación nos quedará de la siguiente manera. Longitud es igual a la integral desde 0 hasta 1 raíz cuadrada de 1 más 2y, todo es elevado al cuadrado por el diferencial de y, realizándolo, esta parte de adentro, esta operación de adentro nos quedará de la siguiente manera. Es igual a integral desde 0 hasta 1 raíz cuadrada de 1 más 4y elevado al cuadrado por el diferencial de y. Entonces, ahora, para poder realizar esta integral, debemos aplicar el siguiente proceso. Es decir, aplicar una sustitución trigonométrica, ¿no? Comprendiendo que reemplazándonos y, conociendo, reemplazándonos lo que lleva ahora, aplicándonos las sustituciones trigonométricas ya conocido, lleva a valer a tan, va a ser igual a tan de u sobre 2, y despejándolo nos va a quedar que u va a ser igual a arco tangente de multiplicado por 2y, y derivándolo, esto nos va a quedar de la siguiente manera. Derivada de y es igual a secante elevado al cuadrado de u sobre 2 más diferencial de u. Entonces, ya conociendo todo esto, vamos a tratar de reemplazar en esta parte, ¿no? En esta integral. Entonces nos va a quedar que longitud es igual a la integral desde 0 hasta 1, que va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 más 4 multiplicado por tangente al cuadrado de u sobre 2, y todo esto sobre 1 multiplicado por secante al cuadrado de u sobre 2 por el diferencial de u. Es decir, que reemplazando todo esto acá nos quedó así. Ahora, realizándolo la operación, es decir, simplificándolo, esto con esto nos va a quedar de la siguiente manera.
longitud es igual a la integral desde 0 hasta 1 por el secante elevado al cuadrado de u multiplicado por la raíz de 1 más tangente elevado al cuadrado de u, todo esto sobre 2 más diferencial de u. Entonces, ahora conociéndonos, debemos aplicar trigonometría. Entonces, conocemos que 1 más tangente de 2 es igual a la secante elevado a la cuadrada, es decir, que 1 más tangente de 2 de 1 más tangente elevado a la 2 de u va a ser igual a la secante elevado al cuadrado de u. Entonces, reemplazándolo, ¿no?, en la raíz cuadrada, nos va a quedar que aquí me equivoqué, aquí debería ser secante, no tangente, sino que al rato de realizar la operación me equivoqué, debería ser secante de u al cuadrado, ahí sí no. Es decir, que 1 más tangente elevado al cuadrado de u, esto va a ser igual a la secante elevado al cuadrado de u. Entonces, reemplazándolo, conociendo que esta parte era una raíz, reemplazándolo en la raíz nos va a quedar que, reemplazándolo en la raíz de la secante de u elevado al cuadrado nos va a quedar que es igual a secante de u. Es decir, que este con el 12 nos va y nos va a quedar que es igual a la secante de u. Aplicándolo en trigonometría, no conociendo que esta parte no va a valer igual a la secante de al cuadrado de u. Entonces, realizando los siguientes procesos, nos va a quedar de la siguiente manera. Longitud es igual a una integral desde 1 hasta 0, que va a ser en el numerador secante elevado al cuadrado de u más secante de u, todo esto sobre 2 por el diferencial de u. Sabemos, ¿no?, que aquí tenemos secante elevado al cuadrado de u, multiplicamos por el secante elevado al cuadrado de u. Entonces, ¿qué nos dice aquí una propiedad de la potenciación? Nos dice que debemos conservar la base y sumar sus exponentes. Entonces, al realizar ese proceso nos va a quedar de la siguiente manera. Longitud es igual a la integral desde 0 hasta 1 por la secante elevado a la 3 de u por todo esto sobre 2 por diferencial de u. Y para lo cual, para seguir este proceso, sacamos, ¿no?, la constante y vamos a multiplicar por la integral. Es decir, que un medio va a ser integrado por desde 0 hasta 1 por la secante de elevado a la 3 de u por el diferencial de u. Entonces, para lo cual ahora debemos tratar de integrar esta parte. Es decir, que vamos a tratar de integrar la integral desde 0 hasta 1 de la secante elevado a la 3 de u por el diferencial de u. Para lo cual aplicamos la fórmula de reducción. Aplicándole la fórmula de reducción y integrándolo todos los procesos, entonces nos quedaría de la siguiente manera: secante de u por tangente de u al cuadrado sobre 2 más un medio que va a multiplicar por integral de 0 hasta 1 por la secante de u por el diferencial de u. Ahora debemos tratar de integrar esta parte, es decir, que vamos a integrar la integral desde 0 hasta 1 por secante de u por el diferencial de u. Entonces, para lo cual debemos aplicar la fórmula de integración. Es decir, que ya con los conocimientos ya conocido, algunas fórmulas ya que tenemos conocido de integración, entonces la fórmula que debemos aplicar es esta, ¿no? Secante de v por el diferencial de v va a ser igual al logaritmo natural, todo esto
multiplicado por el secante de v más tangente de v más la constante. Entonces, aplicándolo a esta fórmula, nos va a quedar de la siguiente manera. En aquí, aplicándolo a esta fórmula aquí, nos va a quedar de la siguiente manera, que es igual al logaritmo natural de la secante de u más la tangente de u. Es decir, el logaritmo natural multiplicado por el valor absoluto de la secante de u más la tangente de u. Entonces, ahora nos quedaría de la siguiente manera. Reemplazando los datos ya conocidos posteriormente, es decir, reemplazándolo aquí, ¿no? En esta parte nos va a quedar de la siguiente manera. Secante de u más tangente de u, todo esto sobre 2 más logaritmo natural de secante de u más tangente de u sobre 2. Este va a ser evaluado desde 0 hasta 1. Es decir, aplicándolo ya, y aplicándolo todo, al realizar todos estos procesos integrados, todo ya entonces nos va a quedar de la siguiente manera, que la longitud es igual al logaritmo natural de tangente de u más secante de u por el sobre 4 más secante de u por la tangente de u sobre 4, que trataremos de evaluar desde 0 hasta 1. Entonces, al hacer estos procesos, primeramente vamos a tratar de deshacer la sustitución no ya obtenida, conociendo que a ver, que U, U valía el arco tangente de 2y. Entonces, si lo deshacemos, es decir, que tan por el arco tangente de 2y va a valer igual a 2y. Y el seno del arco tangente de 2y igual va a valer a 1 más 4 y elevado al cuadrado. Y si ordenamos aquí nos va a quedar que 4y al cuadrado más 1. Nos va a quedar a la raíz de 4y al cuadrado más 1. Estos son los valores que antes reemplazamos, ¿no? En la sustitución trigonométrica. Ahora lo que estamos tratando es de deshacernos y volver al valor original. Entonces, siguiendo con el proceso, nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? Ya reemplazándolo en esta parte, nos quedaría de la siguiente manera, que longitud es igual al logaritmo natural de 2y más raíz cuadrada de 4y al cuadrado más 1, todo esto sobre 4 más raíz cuadrada de 4y al cuadrado más 1 por 2y, todo esto sobre 4, lo cual trataremos de evaluar desde 0 hasta 1. Entonces, prosiguiendo con los pasos, nos quedará de la siguiente manera. Es decir, que aquí se nos va el 4 con el 2 y al realizar esos procesos nos va a quedar de la siguiente manera. Longitud va a ser igual a aquí no, al realizar todo este proceso y acá todo este proceso en el siguiente proceso nos va a quedar que es igual a longitud, es igual al arco seno de la altura, todo esto multiplicado por 2y sobre 4 más raíz cuadrada de 4 por y al cuadrado más 1 multiplicado por y, todo esto sobre 2, realizando todos los procesos. Ahora, y obteniendo todo esto, vamos a tratar de evaluarlo. En cuando valga 0 y cuando valga 1, es decir, arco seno de h va a ser multiplicado 2 por 1 sobre 4 más raíz cuadrada de 4 por 1 al cuadrado más 1 por 1
sobre 2. Todo esto cuando valga 1, ¿no? Aplicando también el teorema fundamental de cálculo, que debemos tratar de restarnos la función con otra función. Entonces, aplicándolo esto, nos estamos primero evaluando con el 1 y ahora vamos a evaluar con el 0, arcoseno de h que va a ser multiplicado por 2 por 0 sobre 4 más raíz cuadrada de 4 por 0 elevado al cuadrado más 1 por 0 sobre 2. Entonces, realizándolo esta operación nos va a quedar de la siguiente manera. Arcoseno de 2 más 2 raíz cuadrada de 5 sobre 4. Al realizar este proceso nos queda esto. Y al realizar este proceso nos va a dar 0. Y realizando la suma no de fracción nos va a quedar la parte de acá, es decir, arcoseno de 2 más 2 raíz cuadrada de 5 sobre 4. Y al realizar este proceso nos va a quedar que la longitud va a valer igual a 1.4789 unidades. Es decir, que este es la respuesta o la longitud que nosotros hemos encontrado del ejercicio que se sugirió. Es decir, que en la figura no. La longitud de acá hasta acá no. Valió 1.4789 unidades, es decir, esto es lo que valió esta longitud encontrada. Este es el resultado que nosotros encontramos de la longitud del arco, longitud de la curva sugerida en el ejercicio. Por ende, para poder terminar esta explicación, vamos a decir que el ejercicio que se planteó fue sacado del libro de Kahneman de cálculo diferencial integral, primera edición de la página 107, ejercicio número 2. Es una explicación y gracias.